Chile tuvo una democracia sólida y respetada en los siglos XIX y XX, al menos en términos relativos a nivel iberoamericano e incluso mundial. Sin embargo, el país tenía algunos problemas de fondo que persistieron durante décadas en el siglo XX, entre los que destacaban la pobreza y un amplio repertorio de dramas sociales que afectaban a los pobladores, a las mujeres y niños, a quienes buscaban mejores oportunidades laborales o simplemente querían el progreso personal y el de sus familias. La situación se vio empeorada con la crisis económica mundial de 1929, que afectó de manera dramática a Chile y tuvo efectos políticos, económicos y sociales. Para entonces Chile enfrentó la caída de Carlos Ibáñez del Campo y un periodo de casi un año y medio de anarquía. Paralelamente, continuó con una definición crucial adoptada durante su administración, como era la consolidación del Estado como factor económico y motor de un Chile distinto al del siglo XIX, no solo por sus desafíos, sino también por los medios para enfrentarlos. A todo esto se sumaba la definición constitucional, que en la Carta de 1925 había establecido, de forma más ilusoria que real, la siguiente prescripción. Artículo 10. La Constitución asegura a todos los habitantes de la República la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de vida, en forma de proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de sus necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización. Estas elocuentes declaraciones no pasaban de ser letra muerta, de la ilusión constitucional, pero no lograban cambiar en la realidad la vida de las personas y de sus familias. En la década de 1930, Chile vivía una época de cambios profundos, demográficos, muy relevantes. El censo de 1930 fue el último que marcó una leve mayoría para la población rural sobre la urbana, de un 50,6%, manifestándose un progresivo descenso a 47,6 en 1940 y a 39,8 en 1952 en los dos respectivos censos. Uno de los resultados de este cambio, que ha destacado Adolfo Ibáñez en su Historia de Chile, fue la urbanización del mundo rural y la desurbanización del mundo urbano. Efectivamente, en la ciudad y particularmente en Santiago, fueron llegando miles de personas desde el campo. Muchos de ellos se instalaron en los alrededores, con resultados de hacinamiento, marginalidad, desarraigo y pobreza. En las décadas siguientes se produciría una mayor demanda por vivienda, que se expresó a través de las ocupaciones de terreno, las famosas tomas, y la instalación de verdaderas poblaciones callampas, como se les conocería. El tema fue particularmente grave y visible en la capital, tanto más claro cuanto en las décadas de la mitad del siglo XX se fue consolidando el centralismo chileno. La pobreza tenía varias condiciones objetivas que serían parte de la vida diaria de las personas que vivían en esa situación. El primer factor era el ingreso familiar, que habitualmente era provisto por el padre, la baja escolaridad de los miembros de la familia, una vivienda pequeña, maltrecha o con malas condiciones sanitarias, enfermedades e incluso la muerte, que muchas veces se daba en los primeros años de la vida, la vulnerabilidad general y una situación desmedrada para la existencia cotidiana, el ejercicio de los derechos e incluso la participación dentro del régimen democrático. A todo lo anterior se sumaría con el tiempo un mal que afectó especialmente a los asalariados, la inflación, que se tornó en un mal crónico de Chile y que disminuía la capacidad real de consumo de los compatriotas mes a mes. Los estudios sobre la realidad médica del país, la evolución de la enseñanza o el primer Censo Nacional de Vivienda de 1952 ilustran diferentes aspectos de esa dura realidad que enfrentaban millones de chilenos. Algunos libros de crítica o análisis social muestran muy bien algunos de los problemas fundamentales que vivían los sectores más pobres del país. Veamos dos de ellos. El primero es el libro del ministro de Salubridad del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el médico socialista Salvador Allende. La obra se titulaba La realidad médico-social chilena y fue publicada en 1939. La segunda parte del libro, Condiciones de vida de las clases trabajadoras, expone la dramática situación del mundo popular. Ahí destaca 5 aspectos principales: salario, alimentación, vestuario, vivienda y obras de saneamiento. En el primer tema, el factor principal era que no alcanzaba el salario para la mantención de los trabajadores y sus familias. En el segundo caso, Allende sostenía que la mayoría de la población sufría hambre fisiológica, que se notaba en la necesidad de leche, pan, carne y huevos. Concluía que existían problemas de salubridad derivados de la mala alimentación, así como afectaba
al bajo rendimiento del trabajador. En materia de vivienda, las conclusiones eran lapidarias. La tercera parte de la población de Santiago y de Chile vivía en viviendas malsanas. 1.500.000 chilenos carecían de viviendas adecuadas y era necesario construir 300.000 viviendas higiénicas, en cifra tomada de la Asociación de Arquitectos. El atraso exigía construcciones urgentes y de una adecuada calidad. Por último, en cuanto al servicio de agua potable y de alcantarillado, había un retraso notorio, pues solo el 39% de las personas residían en lugares con saneamiento, advirtiéndose diferencias en los distintos lugares de Chile. Todo lo anterior incidía en la salud, en datos como la mortalidad infantil y otros de especial gravedad. El padre Alberto Hurtado, por su parte, publicó en 1941 un ensayo notable, ¿Es Chile un país católico?, que provocó un gran revuelo. Si bien el interés y contenido del libro son de carácter especialmente religioso, tiene un capítulo titulado Las miserias de nuestro pueblo. Son páginas dolorosas, pero transparentes y bien documentadas. Se refiere al analfabetismo, que afectaba al 25% de la población adulta. Y si bien había aumentado la escolarización, muchos egresaban semi-analfabetos de ella, y la mayoría ni siquiera terminaba la enseñanza secundaria. La constitución de la familia era otro problema que preocupaba al autor, quien destacaba el abandono del hogar por parte de los padres o la vagancia de los niños. Al igual que Salvador Allende, el padre Hurtado destacaba el drama de la mortalidad infantil como uno de los reflejos de la pobreza y mala educación del pueblo. En cuanto a la vivienda, su exclamación era: ¡qué horriblemente mal vive nuestro pueblo! A ello se sumaban aspectos como el alcoholismo, que afectaba principalmente a los hombres, o la mala situación económica, que tenía un impacto más global. El padre Hurtado concluía su reflexión refiriéndose a la amargura del pueblo, que lo volvía hosco, desconfiado, receloso, precisando que se van incubando odios profundos para los que tienen, en medio de la penetración de una literatura social casi siempre roja y la presencia de agitadores. Dicho sea de paso, el propio padre Alberto Hurtado dedicó parte importante de su vida a rescatar a muchos niños de las riberas del río Mapocho, donde vivían y padecían hambre y frío. Parte del problema era el escaso dinamismo de la economía nacional, es decir, la falta de crecimiento, a lo que se sumaba la reproducción de la pobreza, que parecía hereditaria. La descomposición de la familia, la pérdida de vínculo o la informalidad contribuían a mantener a muchos niños y jóvenes en esas situaciones, sin que muchos advirtieran un futuro mejor. El tema, como puede parecer obvio, apareció también en la literatura de diversas formas, como muestra Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, algunas obras que tratan el tema de los conventillos y otras tantas donde la pobreza es condición inseparable de la vida. Vale la pena terminar con una imagen de Topacio, la famosa revista de humor político, en un texto que hemos reproducido en el tomo 1 de la Historia de Chile 1960-2010, en un capítulo que se llama precisamente Chile, un país pobre. En la imagen, el personaje popular Verdejo, manifestación precisamente del chileno de pueblo, harapiento, está conversando con Domitila y ambos escuchan la radio, donde se oye una voz que reclama: el país se encuentra en una situación de miseria indescriptible, y ellos, en la casa que están, ven como Domitila le pregunta a Verdejo: ¿será verdad, Verdejo? Una ironía que sencillamente era un reflejo de la realidad. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa.